Bueno, hola Silvia, bienvenida y muchas gracias por compartir con nosotros hoy esta charla sobre respiración consciente. Hola, muchas gracias. Gracias por crear este espacio para poder conversar. Hay una frase que te he escuchado varias veces que me gusta mucho, que es que aprendemos a respirar como respiramos en casa. Sí. ¿Me podrías contar un poco sobre los patrones de personalidad a la hora de respirar y cómo los creamos? Claro, una de las primeras cosas que descubres cuando entras en el mundo de la respiración consciente y sobre todo desde el camino del rebirthing, pues es que ya parte del patrón de respiración que tienes empieza en el primer aliento, claro, empieza en cómo fue tu nacimiento, pero no en cómo fue el nacimiento, sino las memorias que ya traemos desde el proceso de gestación. Y luego ya nos podemos ir a campos mucho más abiertos donde ya otras memorias que podamos llevar, ¿no? Pero si nos centramos ahora en esta vida y en esta respiración de esta vida, que también tiene memorias, ¿no? de muchas otras vivencias que traemos con el ADN, pero si el momento de la gestación, nosotros como bebés o como embriones, ¿no? Y luego el bebé ya está en contacto con la respiración de la madre. Estamos directamente en contacto con el movimiento del diafragma y el movimiento de las vivencias que está teniendo la madre. Entonces, ya no solamente que nos unimos a esto en el campo emocional, claro, estamos, ¿no? Lo que está viviendo la madre ya nos llega como una experiencia, es decir, estamos conjuntamente en la experiencia con la madre. Pero desde mi punto de vista también, si ya nos vamos a lo más anatómico, percibimos el movimiento del diafragma y lo que sucede con ese movimiento del diafragma. Claro, es que nuestro diafragma está, cuanto más va creciendo el bebé, más estás sintiendo, está, ¿no?, casi unido. Están todos los otros órganos, claro, pero es que el diafragma cuando inspiramos empuja el resto de órganos, ¿no?, hasta que empujamos hasta llegar a suelo pélvico y a periné. Entonces, allí, de alguna manera, ya estamos entendiendo qué sucede con la vida, o cómo irá la vida, o cómo será. Si la madre está viviendo situaciones de miedo o de angustia por alguna cosa, o si está más alegre o más feliz o más relajada, más distendida, o si está en tensión, o si trabaja y está ocupada, entonces no puede prestar mucha atención. O sea, de alguna manera, ya no de alguna manera, o sea, no es un acto de magia, es decir, es que comprendemos porque es un movimiento vital, ¿no? O mi diafragma se mueve más relajado, con lo cual estoy masajeando los órganos, o si estoy masajeando este bebé, ¿no?, que está de una forma, o el bebé está notando ese estrés. Exactamente. Entonces, es un ritmo, ¿no? Lo que notamos es este ritmo vital. Entonces, bueno, viene el momento del parto, ya en el momento del canal, de cómo pasa el canal de parto, que también es cómo vive la madre esto y cómo el bebé, ¿no?, en ese momento se unen, ¿no? Entonces, si es un bebé que, por ejemplo, nace antes o viene después, ¿no?, el tema este del ritmo vital ya se nos quedará anclado. Es decir, si he nacido antes, seguramente en mi vida necesitaré que las cosas sucedan mucho antes, llegaré antes a los sitios, ¿no? Serán cosas de estas. Eso es un patrón después de personalidad. Es algo en lo que después yo creo. O sea, no, es que a mí me gusta llegar antes. Cuando alguien te dice, es que no, a mí me gusta llegar antes a los sitios porque así, ya, pero eso que tiene que ver después con muchas cosas si quieres, pero es que ya es un patrón que tú tienes, que se ha dado en un momento determinado en cómo me relaciono con la vida, cómo llego a la vida, llego antes, llego después, llego con un cordón umbilical, ¿no?, en el cuello. Entonces, esto de alguna forma está marcando nuestra primera inspiración. Si será más fácil, si será más dificultosa, ya tomo la vida. Y a partir de ahí, primero son vivencias, después lo que va sucediendo en mi entorno, que va creando mis creencias también, ¿no?, y luego va creando mi personalidad, se va moldeando en mi respiración. Si tengo esta prisa de vivir, o de llegar siempre, o de ser primera, o de que, ¿no? Claro, esto al final crea un tipo de respiración que seguramente tiene mucho que ver, por eso digo, en cómo respiran a mi alrededor. ¿Sí? Igual uno en la familia tiene mucha prisa, el otro no, pero es igual. Siempre nos unimos, ¿no? Siempre vamos a tomar algo de unos y algo de otros, que es lo mismo que hacemos con la personalidad. Por eso yo digo, ¿no?, en nuestra respiración está dibujada nuestra personalidad, pero también de lo que sucede en nuestro entorno.
de alguna forma sí, en una clase en la que se estuviera trabajando la respiración se encontrarían personas y se trabajarían cosas completamente diferentes. Sí. No hay un mismo patrón de respiración y un mismo trabajo. No. Cada uno desde su respiración después tiene que ir encontrando dónde buscar esta amplitud, esta ductilidad. O sea, para mí el objetivo y el trabajo en las clases, sobre todo, cuando hay sesiones individuales es otro tipo de trabajo, aunque también el objetivo casi es el mismo, ¿no? Aparte de desbloquear patrones, desbloquear memorias, lo que haya, pero sobre todo es volver a encontrar esa ductilidad y adaptabilidad del sistema respiratorio a lo que vivimos, que es lo que tiene el bebé. Es decir, el bebé tiene unas memorias, ya viene con unas características, según ha sido su respiración, pues ya tendrá una forma u otra de respirar, pero todavía tiene el sistema respiratorio. Si no ha habido algo que realmente ha sido... ha cambiado, exacto, si ha habido un problema que va directamente con la respiración, que entonces ya puede haber alguna cosa, pues como cuando decimos, mira, como los gatos, ¿no? O los perros, los animales, igual, los caballos, que se nota que están respirando, ¿no? Que se nota el movimiento y no está rígido como el nuestro a veces. Entonces el bebé tiene este movimiento que se adapta. Si ahora quiere llorar, ahora quiere gritar, ahora quiere dormir, ahora se adapta a lo que está viviendo. Entonces para mí el objetivo de restablecer la respiración es esta. Es que volvamos a tener una respiración tan dúctil que se adapte a lo que estoy viviendo. Esa ductilidad de la que me hablas precisamente es lo que siempre creo que hemos oído todos, como que a la hora de respirar, de meditar o de intentar controlar de forma consciente esa respiración, ahí está vinculado con esa búsqueda de ese momento de vivir el aquí y el ahora. Ese estado, cómo se llega y cómo se sostiene. Yo no sé cómo llegan y cómo sostienen los otros. Yo estoy en camino de ello, no voy a decir que lo tenga completo. Lo digo porque en muchas técnicas y lo que yo observo de muchas personas, ¿no? y de cosas que he vivido yo en mis formaciones también, precisamente has dicho una palabra que es control. Veo que muchas veces se sostiene desde el control. Entonces yo ahora estoy en sostener desde el no control, es decir, desde el buscar no estar yo controlando la respiración, sino que la respiración suceda por sí sola. Quiere decir que cómo estoy o cómo busco yo estar en mi presente, permitiendo que se dé también en mi respiración lo que hay en ese momento. Si estoy cansada, pues escuchar, observar mi respiración desde el cansancio y luego ya tengo ejercicios, tengo otras cosas que pueden, ¿no? Pero primero es estar en este cansancio. Si estoy triste, pues estar en esta tristeza, ¿no? ¿Cómo desde la respiración? Buscar intervenir lo menos posible, es decir, primero ver qué sucede, ¿no? Porque no es lo mismo una respiración de melancolía, de un día pues, con mucha presión atmosférica, ¿no? Entonces, estoy en mi presente en eso, en acoger, en tomar desde la respiración, en abrazar, yo lo busco desde aquí. En no ir a corregir mi respiración, porque es muy fácil, ¿no? A veces poder, si sabes ejercicios o si sabes, no, es que tiene que ir de esta otra manera, pero entonces estamos siempre desde la corrección del momento, ¿no? Un poco en esta misma línea del querer corregir los momentos y a lo mejor la respuesta está en no sostener el momento, pero estar viviendo en el presente y permitiéndote esas emociones. ¿Cómo puede ayudar la respiración consciente en un proceso de sanación? Por ejemplo, tras una ruptura o una depresión o en el que tienes que hacer ese trabajo más bien de abrazar esa tristeza. ¿Qué papel juega? Claro, es que abrazar la separación, abrazar los momentos de conflicto. ¿Ves? Por ejemplo, ahora ha sucedido esto, ¿sí? ¿No? Hay esta necesidad de oxigenar, de que el momento, ¿no? Igual se está condensando y en volver a abrir. Entonces, pero primero tiene que haber me doy cuenta. Entonces, estoy en una separación, ¿no? Bueno, puede ser una separación donde conectas con la rabia, ¿no? Claro, o sea, una separación no es lo mismo para cada persona. Entonces, ¿qué estoy viviendo yo en esta separación? Me siento presionada, siento rabia, siento soledad, ¿no? Entonces
por un lado, para mí, el trabajo de la respiración está en aprender en estos momentos a no vincularme con todo el diálogo mental, todas las razones, o sea, con los razonamientos sobre eso que está sucediendo, sino en quedarme en que me estoy sintiendo abandonada, ¿no? Pero si empiezo, no, claro, porque esto, porque fíjate, ahí me pierdo y ahí la respiración se pierde también. Me bloqueo, me colapso, ¿no? Entonces para mí es tener la valentía de asumir qué estás viviendo realmente en este momento de lo que te está sucediendo, ¿no? Estoy en un momento de separación. Si le pongo la mente y empiezo a si es bueno, si es malo, yo cada vez es como que voy aprendiendo más a quedarme en la acción que me toca hacer y acompañarla desde, vale, pues, ¿qué respiración necesito también para ese momento? Si necesito una respiración más activa, más amplia, si yo noto que me estoy cerrando por el miedo al nuevo paso, vale, primero estoy en esto, buscando sobre todo lo que te digo, estar en cuerpo, en oxigenar más, en abrir más, pero sobre todo en abrirme más a la posibilidad de que esa experiencia de vida sea válida. Sobre todo, sea válida para ser vivida. ¿Sí? Una pérdida, un cambio de sitio, de trabajo. Procurar que no siempre, nos arrastre. Claro, siempre para mí, de hecho, esto lo hablo mucho también, ¿no? La inspiración es el momento del sí. Si en cada inspiración no consigo decir sí, sí a esto que hay, al dolor, al vacío, aunque la inspiración es un llenar, a veces inspiras y sientes un vacío. Entonces, claro, no solamente se siente vacío cuando expiramos, al revés, cuando también expiramos a veces es un acto de plenitud. Sí, y bueno, y también el hecho de expirar, ¿no? Luego el hecho de sacar. Por eso digo, cuando expiramos, el expirar hay un concepto en el expirar donde siempre es soltar, vaciar, sacar, y para mí una de las cosas que en los últimos años estoy en esto de la expiración es este momento donde realmente aquello que quieres implementar en tu vida lo expandes, con lo cual es un momento de plenitud también muy grande, ¿no? Para mí. Quiere decir, lo que estabas diciendo, ¿no? Estoy en un momento de separación. Si me quedo bloqueada, centrada y obcecada mentalmente solo en lo que eso significa, me pierdo. Si me permito y digo, vale, sí, o sea, esto me está dando la vida, voy a ello. Si yo expiro finalmente y me entrego y me fusiono con el momento, noto que hay una apertura, hay una liberación, con lo cual al final es una amplitud, ¿no?, de las posibilidades. Esa fusión, que es la parte importante, y esa aceptación a nivel emocional, me gustaría también saber, en otro ejemplo, por ejemplo, durante un ataque de ansiedad, algo que actualmente, por desgracia, es algo que pasa comúnmente, cómo reacciona la respiración, es decir, cómo reacciona el cuerpo fisiológicamente y cómo ayuda el control o el descontrol de la respiración durante este proceso. Aquí tiene un poco de dificultad esta respuesta, en el sentido de que una cosa es sentirte ansiosa, ¿no? Ansioso, o tener un momento de esta inquietud que nos lleva a veces a esto que llamamos ansiedad, ¿no? Y otra cosa es el problema de la ansiedad, es decir, la enfermedad de la ansiedad, ¿sí? Hay un sistema desde que como diríamos, se activa desde nuestro cerebro en un momento de aviso del cuerpo de que hay una dificultad, de que hay un miedo, ¿no?, de que hay algo que puede ser, donde se nos activa esta cosa que llamamos ansiedad, que por un lado es bueno, es decir, es un sistema del cuerpo para darte cuenta. Lo que estamos llamando ahora como ansiedad, que es una parte de enfermedad, es el desajuste en este sistema de aviso. En esta parte no me puedo meter porque es médica y se resuelve de otras maneras. Es decir, ya hay que ir, pues a veces, ¿no?, como se está medicando, que también tengo mis opiniones sobre esto y pienso que se puede trabajar de otras maneras, pero es decir, sobre todo, entonces, ¿qué sucede con la respiración? Bueno, pues hay un proceso de ansiedad, si lo queremos llamar así, porque hay un desajuste. Es decir, el sistema respiratorio ha llegado a su tope, por decir algo, ha llegado a el colapso, donde ya no puede vehicular
¿no? Toda esta sensación física, todas estas, todo lo que se está activando. Claro, ¿por qué se da? Seguramente está muy bloqueada toda la zona torácica, ¿no? Entonces viene a ser una respiración muy alta, que oxigena muy poco. O sea, todas las respiraciones de ansiedad, fíjate que si ahora ponemos, lo primero que hacemos, no, vamos aquí. Entonces, todas estas respiraciones ascendentes acaban provocando estas sensaciones de ansiedad porque desde ahí no puedes gestionar lo que está sucediendo en la vida. No puedes gestionar un miedo, no puedes gestionar una decepción, no puedes gestionar pues un momento donde hay que ir deprisa para solucionar alguna cosa, ¿no? Porque te pierdes. Entonces yo por eso siempre trabajamos mucho en las clases claro, la respiración, la dirección adecuada de la respiración, que es hacia la zona lumboabdominal, y que se apoya en el movimiento de las costillas flotantes, se apoya, ¿no?, en esta zona baja, es porque acaba apoyándose en el centro pélvico. Entonces, desde el centro pélvico, siempre digo, ¿no?, si estamos en el centro pélvico, las tormentas de la vida se pueden gestionar, se pueden mover, ¿no? Puedes ir para aquí, puedes ir para allá, pero no te tumban. Si estás arriba, ¿no?, esto como los muñecos esos que había, ¿no?, esos muñequitos que da el peso abajo, si está todo centrado aquí arriba, te tumba y te tira, ¿no? La tormenta te viene y ¡pum!, ¿no? Así es que, ¿qué sucede en la respiración cuando estás en una sensación de ansiedad? Se activa el movimiento del corazón, bombea más rápido, la respiración también, y acaba normalmente viniendo hacia arriba. ¿Qué hay que hacer? Respirar profundo, alargar las respiraciones, ¿no? Son respiraciones más aceleradas, ¿no? Acaban viniendo así. Esto si ya entras en creerte eso y entrar en pánico, digamos, ¿no? Cuando ya entras, ¿no?, es lo que vienes. Esto si no hay un desajuste ya fisiológico, que es lo que sucede, y por eso creo que entonces acaban medicando, porque ya acaba habiendo un desajuste completo. Puede ser una ayuda alternativa el control ese que me comentabas de la respiración durante el proceso, que no curativa, sí, pero que ayude a llevar ese proceso. Claro, curativo sí que es, curativo en el sentido, bajo mi punto de vista y mis propias vivencias de observación, precisamente la ansiedad viene de querer controlar. Como quieres controlar la vida y quieres controlarlo todo, y quieres controlar a los demás, y quieres controlar las respuestas, y quieres controlar lo que sientes, y quieres controlar lo que pasa al día a día, y como quieres, ¿no? Y llevas una vida de Excel y todo tiene que estar... Entras en ansiedad. ¿Por qué? Porque la vida no es así, porque eso no sucede, porque no todo lo podemos estar, ¿no?, gestionando con la agenda en los horarios que queremos. Entonces, ahí volvemos a lo mismo de antes. Si estás en presencia en la respiración y no es tanto que la controlas, sino que empiezas a dirigirla hacia otra, ¿no?, hacia otra zona del cuerpo, hacia otra zona de apoyo que te da más amplitud, empiezas a crear más base. Pero no desde esta idea de control, voy a controlar la respiración, porque cuanto más quieres controlar, más te descontrolas en este sentido, ¿no? Cuando una cosa ya está muy estirada, si la quieres estirar más, lo que haces es romperla, ¿no? Si tibas. Entonces, esta amplitud de la respiración, alargar la inspiración, alargar la expiración, pero desde la idea de que dilatas tus fronteras, porque al final un control o una ansiedad lo que hace es acotar, ¿no? Has acotado tanto que ya te has ido, ¿no?, y solo puedes respirar hacia aquí. Sí, me ha gustado esa idea del balance, ¿no?, de tener esa cierta estabilidad, pero permitirte balancear. Claro. O sea, para mí, lo único que te puede sacar de estados de ansiedad es esta permisibilidad en las propias limitaciones que te has puesto. A partir de ahí, bueno, cuando ya vas un poco más abajo y estás un poco más en base, puedes empezar, porque creo que cuando se llega a este momento ya es muy físico, es tan físico porque es el sistema que está desbordado. Cuando ya físicamente empiezas a tener un poco más de apertura, de base y de amplitud en este sentido, puedes empezar a hacer un proceso de autoobservación y de cambiar, pues, qué creencias o qué te ha hecho llegar a esto, ¿no? Hay un artículo muy interesante que ha salido hace poco en un diario estadounidense, un artículo científico que avala por primera vez que realmente la actividad del cerebro puede cambiar cuando conscientemente cambiamos nosotros la respiración. Hay cambios, y creo que ese artículo ha validado el punto de vista de muchas de este tipo de prácticas.
¿Te has encontrado a lo largo de estos años con prejuicios alrededor de esta práctica, sobre todo cuando se le relaciona con otros términos como pranayama o reiki o...? Yo creo que va al revés. Pranayama y reiki ya sabían todo eso. Es decir, son mucho más ancestrales, ¿no?, que estos descubrimientos que se están haciendo ahora desde esta ciencia nuestra más occidental. Yo utilizo algunas cosas de pranayama y también de los conceptos energéticos, como decías, de los chakras, ¿no?, y de lo que se conoce como reiki o como muchas otras chikun, ¿no? Fíjate que al final todas hablan de lo mismo, del centro energético, ¿no? Tenemos nuestro cuerpo fisiológicamente, de la forma invisible, tiene un eje energético, ¿no? Un eje que es lo que nos mantiene en balance también en nuestra vida. Entonces, a mí me encanta todo lo que está sucediendo ahora de esta investigación neurológica y que están descubriendo, ¿no?, desde la neurología, cómo reacciona nuestro cerebro cuando... bueno, esto no cuando estamos respirando y cómo estamos respirando, sino también qué va unido a nivel de pensamiento en esa respiración, a nivel de vivencia, ¿no? No conocía este artículo que dices, pero sí últimamente he encontrado cosas que hay momentos que hasta me ha sorprendido. Por ejemplo, hace poco vi un estudio, también un informe, donde decían, ¿no?, que el cerebro de la madre y las conexiones neuronales de la madre van unidas, y decían ya al adolescente. O sea, yo hablo del bebé, cuando dije adolescente, digo, jo, sí, que dura la conexión. Exacto, digo, joder, no te libras. Es decir, que el estado en el que está la madre depende también de cómo la adolescencia... Bueno, y es que digo, pero es que es así, es que de alguna manera, es que es un campo energético que está en todo. Es decir, ¿por qué queremos diferenciar desde nuestra cultura, ¿no?, desde Occidente, lo que sucede en el cerebro con todo luego el otro campo energético magnético nuestro? Es que todo va unido, ¿no? Entonces, yo no me he encontrado que nadie me diga nada si utilizo algo más de respiración, desde técnicas más ¿no?, orientales, o si le pongo el sentido más práctico, por decir así, nuestro, ¿no? Aunque para mí pranayama y todo esto realmente es muy práctico. Es que pranayama lo que enseñaba es que sabían mucho de en qué posición te pones para que se mueva precisamente estas conexiones neuronales, se mueva la energía de aquí y de allí, ¿no? Tengas estas conexiones con la tierra, ¿no?, con el suelo que estás pisando, pero que es tu cuerpo. Entonces, según cómo respiras, activas una zona, un órgano de tu cuerpo o de otro, ¿no? Así que para mí es genial que lo estén descubriendo, si esto va a convencer a más gente. Exacto. Si esto va a convencer a más personas o a otra parte del globo terráqueo de que la respiración es que la respiración es lo que nos une a este mundo. O sea, es que es lo que nos vincula con la vida. Es que es lo que nos hace estar aquí presentes. Esa convicción que me decías, tú la has vivido, es decir, tú me decías antes que eran 20 años, es un periodo muy largo. De mi primera formación, 22. Para sí. ver cambios. Desde que empezaste, ¿tú has vivido esa adaptación, sí, de pasar de ser Occidente y Oriente a esa especie como de unión entre ambos y permisión aquí? Sí, mira, fíjate, he dicho que empecé con Rebirthing, ¿no? Rebirthing, el padre, digamos, o el que se le llama que lo implementó en Estados Unidos, y que durante un tiempo, pues a veces hubo como un poco de discordias con esto, pero en fin, era Leonard Orr, y él rescató bueno, rescató, no es así, pero bueno, digamos que él fue a India y desde India, ¿no?, le llegaron o le transmitieron estos conocimientos, y luego él lo implementó en Estados Unidos, ¿no? Yo me formé con algunos de los que habían sido de su equipo, ¿no?, los 9 primeros que en Estados Unidos empezaron a implementar esto. Entonces, sí que es verdad que a mí me llegó desde una línea pues muy occidental, muy desde la práctica, pero ya muy unida a lo que tiene que ver, pues esto, con la vivencia, ¿no?, con las creencias que tenemos, lo que se ha llamado pues afirmaciones, pensamientos positivos, ¿no?, todo esto. Es verdad que en estos 22 años mi camino sí ha ido siendo más de pasar a más a un sentir del campo energético que se mueve con la respiración,
y con la vivencia que tenemos del momento, ¿no? O de lo que nos está pasando. Yo sí he notado esta fusión. De alguna manera podría decir que he notado la fusión al final de toda la parte, si ahora vamos a los chakras, o es igual de esta parte, de estos chakras más en conexión a entender, a la parte neurológica. Sí, ¿no? Con la base, ¿no? Con el suelo, con la vivencia, ¿no? Y luego ya esta apertura de corazón, ¿no? que se dice. Realmente la respiración a mí me ha llevado, o me está llevando, a más esta comprensión de esta apertura de corazón, a más esta conexión ahora desde aquí, ¿no? Y que de abrazar, de tomar, ¿no? A mí me gusta mucho esta fusión que se está dando también en los conocimientos, ¿no? En que los conocimientos ahora, pues desde la neurología, suman a lo que ya nos venían diciendo desde lo que parecía que era solamente emocional, espiritual, pero en eso espiritual hay tanto de ciencia. Es que en los conocimientos del pranayama hay tanta ciencia y tanto conocimiento de cómo es la estructura de nuestro cuerpo y el funcionamiento del mecanismo de nuestro cuerpo. Para mí al final esto va junto, ¿no? Ese conocimiento de raíz, como decías tú, y de haber ido construyendo poco a poco hasta el punto más álgido. Claro, yo siento que la respiración me llega a unificar la parte de la presencia en mi cuerpo, o sea, del cuerpo físico, y de no estar tan identificada con solo ser el cuerpo que está aquí, sino que entender que estoy experimentando la vida a través de mi cuerpo, de que es casi mi vehículo, o sea, es mi vehículo realmente para estar aquí, y conectar con esta otra parte más que le llamamos ahora conciencia, pero no sé, que es mucho más amplia y que es la que está presente, ¿no? Que es la que de algún modo hace que todo este mecanismo se mueva, ¿no? Y luego está la mente, o sea, ¿no? Entonces ni somos nuestra mente, o sea, no somos lo que pensamos y tampoco somos realmente este cuerpo. Entonces la respiración es lo que hace que podamos experimentar todo esto, estar aquí, ¿no? En este intercambio, que yo siempre digo, ¿no? Esta respiración para mí es este intercambio. Perfecto, pues muchísimas gracias por haber compartido toda la charla. Igual, gracias a ti, gracias por estos momentos. No sé si al final ha sido muy concreto. Sí, tanto y tanto. Pero... Sí, yo creo que hemos avanzado un poco más y que tenemos la suerte ahora de poder hablar tan concretamente de la respiración, pero a la vez conectarlo con todas las otras pequeñas cosas que tenemos a nuestro alrededor, que creo que simplemente nos falta aprender cómo funciona todo, pero de forma conectada. Sí, para mí es como si pudiéramos después pasar el conocimiento que tenemos, que al final se queda muy en la mente a veces, a realmente simplemente permitirnos experimentar, ¿no? Sin estar analizando siempre todo lo que vivimos. Es decir, realmente permitir el flujo de esta vida que se da a través de nosotros, a través de la respiración, y no es un dejarte llevar, pero sí un permitir que se dé. A ver, también es un dejarse llevar, pero no me refiero a un dejarte llevar como que tú no tienes, ¿no? Nada que... Bueno, yo no sé si tenemos control, ¿no? Pero sí queremos controlar, no sé si tenemos control, pero permito que se dé. Si no lo rompemos, yo creo que nos rompemos. Pues muchas gracias de nuevo. Muchas gracias. Nuestra respiración es un reflejo de nuestro estado mental y físico, y por ello muestra también el movimiento de las emociones que tan a menudo nos embargan. Nos ocupan todo nuestro espacio y nuestra capacidad vivencial. Por otro lado, cuando nos mantenemos observando nuestra respiración, podemos ser más conscientes de cuáles son los pensamientos e imágenes mentales que crean nuestros estados emocionales y que a la vez nos abruman y nos colapsan por el hecho de identificarnos con ellos. Mejorar y desbloquear la mecánica respiratoria nos ayuda a eliminar tensiones corporales, mentales y emocionales. Muy necesario, sobre todo, en esos días que con más probabilidad estamos experimentando sensaciones de angustia, de inseguridad, de tristeza, de dolor, dadas las situaciones que a veces nos colapsan y que vivimos. Con ejercicios sencillos de respiración consciente, podemos conseguir desvincular la atención de los diálogos mentales, recuperar la calma, dormir mejor
y además comprobar cuál es nuestra capacidad respiratoria y ir manteniéndola en forma.